van juntos. No puede haber proteinuria sin hipoproteinemia por simplemente pérdida. Entonces, esta proteinuria es la que nos marca. Entonces, como ustedes ven lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Si ven acá, se puede alterar las hendiduras, ¿no es cierto? Que son los espacios. Entonces, si yo tengo un pedicelo, tengo un hendidura y tengo un hueco acá, quiere decir que por ahí se va a salir todo. ¿Qué pasa? Si mi membrana está alterada, también voy a tener pérdida. Y si mi endotelio se altera, también voy a tener pérdida. Entonces, hay enfermedades que son endoteliales, que destruyen el endotelio y producen proliferación. Entonces, la proliferación no es que esté bien, sino que la proliferación son como cúmulos. No es un endotelio laminar. El endotelio tiene que ser laminar, es un endotelio simple. Entonces, cuando este endotelio se vuelve estratificado o empieza a proliferar, aparecen huecos. Entonces, lo que nosotros vemos en AP son justamente, bueno, lo que los patólogos ven son eso, proliferación. Y nos informan de proliferación endotelial. ¿Ya? Obviamente ellos, esta es una electrónica. Si hiciéramos electrónicas a todos, sí veríamos los huecos. En las ópticas, en la inmunohistoquímica, en la inmunofluorescencia, no se ve eso, no se ven pérdidas. Entonces, y tiene que ver con la carga. Ustedes saben que las membranas son bilipídicas, ¿no es cierto? Con una parte positiva y la parte negativa. Entonces, la albúmina tiene una carga negativa. Cuando tiene una carga negativa, es repelida por la membrana. Cuando se altera la carga, se produce también la pérdida. Entonces, la permeabilidad tiene que ver con la integridad, como he dicho, del endotelio, de la lámina, de las hendiduras y la carga. ¿Ya? Entonces, la carga, cuando se altera la carga, se produce también pérdida. Entonces, puede ser una alteración en cualquiera de las tres secciones, ¿no es cierto? Entonces, todos perdemos proteínas, ya no es anormal. Existen ciertas condiciones que hacen que perdamos un poco más de lo normal, pero esa pérdida, digamos, extra, si se mantiene en el tiempo, produce daño. Entonces, yo les he dicho que ya han notado la diabetes, lo que te produce, lo que malogra tu riñón, son en primer término los ácidos, ¿no? Los productos avanzados de la oxidación, la glucosuria, pero eso a la larga lleva a destrucción podocitaria y eso produce proteinuria. Y la proteinuria es un ciclo vicioso, es un veneno. Por eso que nosotros damos, independientemente de la causa, damos antiproteinúricos. Y eso se ha ido. Primero, los antiproteinúricos solo se daban en diabéticos, con proteinuria. Después se dan en diabéticos, no importa que tengan o no tengan proteinuria. Después se daba en todas las patologías que producían proteinuria. El lupus ahora se está usando. Ya, o sea, antes no se usaba porque no era algo que estaba demostrado. No estaba demostrado su beneficio. Entonces, cuando tú das una droga, lo que tú quieres es reducir las complicaciones. Entonces, por ejemplo, en los síndromes nefróticos, nosotros primero tratamos las complicaciones, después buscamos la etiología. No es que dejas al paciente hasta el tratamiento. Porque como digo, la etiología, al final el tratamiento más o menos también es similar. Pero van a ver ustedes en nefro, como digo, hay más drogas ahora, pero no están disponibles, ya no son de uso común. Porque las guías que existen en el mundo no los han aprobado. O sea, básicamente tienes ciclofosfamida, ciclosporina, rituximab, azatioprina, dentro de las guías. Sí, hemos dicho otras, pero que hasta ahora no están incluidas en las guías. Entonces, si no están incluidas en las guías, no son de uso rutinario. Se pueden usar, pero en pacientes que son resistentes o que no responden. Entonces, cuando ustedes vean la parte nefro, van a ver que hay córticodependientes, córticosensibles, córticoresistentes. Entonces, en base a eso, también se juega. Entonces, tienen dos pilares. Y como decimos, como dice, perdemos más o menos 150 miligramos. ¿Por qué se puede aumentar esa pérdida? Por ejercicio,
por uso de aminoácidos. Eso se ve mucho en los que hacen gimnasia, en los que van y toman proteínas para aumentar masa muscular. Ellos tienen proteína. Ese exceso de aminoácidos en pacientes susceptibles, no sabe si eres o no eres susceptible, puede producir daño renal en el tiempo. Hay daño renal por uso de aminoácidos. Eso se ve en deportistas, ¿no? Es que usan, bueno, es que son deportistas, pero realmente el deportista no usa aminoácidos. Usa proteínas, pero no usa en esa cantidad. Eso se ve en los fisiculturistas más que todo, ¿no? Entonces, nefrótico tiene que ver con 3.5 gramos día de proteína. Pero, sí o sí. Si tiene 3.49 no es nefrótico. Tiene que ser mayor o igual a 3.5 gramos kilo día. Y tiene que ser obviamente alguno. ¿Ya? Si tienes más pérdida en base a globulina, no es un síndrome nefrótico. Es lo que vimos con el proteinograma, ¿no es cierto? Es un proteinograma estándar, donde siempre la globulina está por encima. Cuando se altere ese pico y empiezan a aparecer globulina, que se llaman gammapatías monoclonales, porque son específicamente de un tipo, una cadena, beta, kappa, etc., que son otra patología, pero que al final el tratamiento es más o menos lo mismo. Entonces no es mucho el tratamiento, pero sí tienes que saber cuándo usar. Además hay neuropatías que son únicamente respondedoras de corticoides, no tienes que meterle inmunosupresores. Hay otras que sí, la mayoría sí, pero hay unas cuantas cuando van a ver que son solo sensibles. No usan corticoides y punto. Lo que pasa es que todo se está haciendo mucho tiempo de tratamiento. En promedio, las vasculitis, los lupus tienen 2 años más o menos. Incluso hay unas series donde indican que algunas han llegarse a 4 años. Entonces son 4 años de tratamiento de mantenimiento. Todas estas patías tienen 2 fases: inducir y mantener. Entonces, el tratamiento de inducción es el agresivo, que antes es corto, 6 meses en promedio, y el mantenimiento es, como les digo, puede ir hasta los 4 años. ¿Ya? Y eso depende de la desactivación. Entonces, cada patología tiene un marcador de activación. Sin embargo, el más común es la proteinuria. Y también es el más fácil de hacer, y el que menos costo genera. Entonces, las otras, las pruebas inmunológicas, son más caras. La sensibilidad y especificidad respecto a la proteinuria no son más altas. Entonces, la proteinuria es un muy buen marcador de daño, de reactivación, de recidiva o de falta de respuesta. Entonces, si tú a un paciente le das proteinuria y sigue con proteinuria, quiere decir que su respuesta no es la adecuada, ¿ya? Y por lo tanto tienes que buscar otra opción. Como les digo, cuando lean, es básicamente inviertes. No empiezas con uno como primera y el otro, la segunda droga es segunda elección. Si no responde, le inviertes. El segundo es por el primero y la primera es por el segundo. Pero no hay mucha variación respecto a eso. ¿Ya? Más o menos lo mismo. Entonces, el síndrome nefrótico es una mezcla de algunos patrones. El más importante es decir proteinuria. Ya eso es lo primero. Y la proteinuria va, como les decía, con hipoaluminemia. ¿Ya? Entonces, la proteinuria asintomática va hasta unos 0.5 gramos. Entonces, cuando tú tienes síndrome nefrótico, sí tienes síntomas, sí tienes edema. Y al final, el edema es el síntoma más característico. Entonces, dependiendo de la proteinuria, el edema puede ser localizado y puede llegar a nasal. Los pacientes que tienen nasal son los pacientes que tienen agua en todo sitio. Tienen pericarditis, tienen ascitis, tienen derrame pleural, tienen edema de miembros inferiores. Entonces ellos son los más aparatosos. Y entre los aparatosos existe una glomerulopatía que se llama la membranosa, que es la que es más escandalosa. Creo que con los hemos tratado se han visto membranosos. Aunque ustedes han sido la época de las vasculitis. Ha sido la epidemia de vasculitis, ha sido en el último mes hemos tenido pura vasculitis.
No hemos tenido lucros, solo vasculitis en días industriales. Y seguimos. Parece mentira, esas enfermedades aparecen por pico. Tenemos nuestros meses de lupus, nuestros meses de vasculitis, de membranosas. El problema del nefrótico, que la proteinuria, cuando es masiva, obviamente si tú estás en un estado de anasarca, primero tienes problemas respiratorios, porque tienes agua en los pulmones. Segundo, tienes problemas de coagulación. Obviamente tienes problemas de desnutrición. Entonces la desnutrición es un factor que produce inmunosupresión. La inmunosupresión produce, entre todas esas cosas, infecciones. Pacientes con proteinurias masivas, que hacen neuropatías membranosas, por ejemplo, tienen tendencia a ser procesos infecciosos. Ahora, la proteinuria va con razones de coagulación. Entonces, los pacientes tienen problemas de trombosis, desde las trombosis de miembros inferiores hasta las trombosis y los trombocitos pulmonares. Los pacientes muchas veces acaban intubados por TEPS. Por eso es que dentro del síndrome nefrótico se trata también se da anticoagulación. ¿Ya? Entonces, no porque les falte, sino porque es un procoagulante. La albuminemia, la hipoalbuminemia es un procoagulante. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene? Proteína de 3.5, como les dije, hipoalbuminemia, y obviamente los edemas que pueden llegar hasta una anasarca. Pero dentro de eso, el nefrótico, cuando progresa en el tiempo, puede ir con hematuria. En algún momento no es lo más común, pero pueden tener hematuria. Obviamente no está marcada como la del nefrítico, porque el nefrítico sí es una característica tener hematuria. El nefrótico generalmente no tiene hematuria y menos en principio. En la evolución sí, porque al final esa glomerulopatía, como el que primero va a coger el glomero, después se va a ir al tubo, después se va a ir al endotélio y va a hacer el intersticio, finalmente va a coger todo. Inicialmente no tienes hematuria, ¿ya? Y el deterioro de la función renal generalmente tampoco es el síndrome nefrótico. O sea, ellos no debutan con deterioro. Los nefríticos sí debutan con deterioro. Pero si tienes algo que debuta, o es una forma rápidamente progresiva, o es otra cosa. Pero el deterioro de la función renal no es la norma. Pueden tener anasarca y tienen función renal conservada. ¿Cómo ves función renal conservada? Con creatinina y con muerte. Tiene una creatina dentro de parámetros normales, eso se llama función renal conservada. Y eso en términos fisiopatológicos, ¿qué implica? El paciente está en un proceso inflamatorio. Todo lo que es inflamación es tratable. Cuando se vuelve fibrótico ya no es tratable. Entonces, la idea es que cuando cojas a estos pacientes, por eso es que se les da los pulsos. Todas estas enfermedades usan pulsos. Ninguna no usa pulso. Ahora, el asunto es que si tú usas pulsos, tienes que asegurarte, ustedes han visto los que han rotado, que hablamos de desfocalización, ¿no es cierto? Entonces, la primera parte es desfocalizar. ¿Y qué implica desfocalizar? Implica que el paciente debemos evitarle posibles focos infecciosos. Lo más común, urinario, dientes, es muy común, ustedes son de los pacientes que los revisan el dentista y encuentra 6, 7 trituraciones, 2 extracciones, etcétera, etcétera. Entonces, la parte dental es bastante común. ¿Por qué? Porque en general, ustedes saben que al dentista no vamos, ¿no es cierto? No está dentro de nuestro disco duro ir al dentista. Vamos cuando nos duele. Lo que no debería ser porque la cavidad oral es una fuente de infección. O sea, por eso hay personas que por un absceso dental se mueren. ¿No? Porque saben que la cara se comunica con el cerebro y con el corazón. Entonces, por ejemplo, por un absceso hacen una mediastinitis. Por la mediastinitis se mueren, no se mueren por el absceso, se mueren por la mediastinitis. Entonces, es muy común eso. Las sinusitis también son comunes, pero menos, y la parte urinaria. Entonces nosotros pedimos, cuando desfocalizamos, examen de orina, conjuntivo, pedimos seno,
pedimos evaluación oncológica y en el caso de las mujeres se pide evaluación ginecológica. ¿Ya? Ahora, digamos, si tú, por ejemplo, una mujer que tiene candidiasis, que no es, ya saben, no es un ETS, ¿no? La candidiasis es una enfermedad relativamente común en las mujeres, no se van a morir de candidiasis, pero sí puede exacerbarse su candida, puede tener complicaciones por la cáncer. No se van a morir de candidiasis porque no es pulmonar, ¿no? Es ginecológico, genital, pero sí pues, se va a producir complicaciones, ¿no? Entonces puede ser masiva y puede obligarnos a suspender el tratamiento. Siempre antes de darles todo lo que les damos, tenemos que asegurarnos que no tengan poco. Ya es la primera parte. Entonces, los nefróticos, de todas las enfermedades, pueden ser por primaria o secundaria. ¿Qué quiere decir primaria? Que es algo que es del propio paciente. En otras palabras, es, digamos, tu propia idiosincrasia, tu enfermedad. Y en secundaria tiene que ver con la enfermedad sistémica. Entonces, por eso cuando nos derrota, bueno, a ver que cuando nosotros tenemos una proteinuria, una hematuria, un nefrótico sin causa, se les pide virales a todos, se les pide inmunológicos, se les pide tumorales. ¿Ya? Obviamente depende de la edad y depende del sexo. No es que vas a agarrar una tapadera con todo, pero dependiendo de la edad tienes que perder los tumorales cuando no sabes cuál es la causa. Entonces, las primarias, la más común es la IgA, ya es la más común de todas. Tienes la cambios mínimos, que generalmente es secundaria infecciones o las personas jóvenes, que en teoría no te debe dejar secuelas. La focal y segmentaria, que es relativamente común, será la segunda, y la membranosa, que es la escandalosa. ¿Ya? O sea, los que hacen membranosa son los pacientes que vienen como sapitos, porque tienen 12, 14, 15, 20 gramos de músculo. Calcula que lo mínimo, lo normal es 150 miligramos, tienes 20 gramos, tienes casi 1000 veces el valor de usar. Entonces son los pacientes que vienen totalmente hinchados. Ahora, se supone que estos pacientes no deberían venir tan avanzados porque es una situación escandalosa, ¿no? Pero lamentablemente, pareciera contar mentira, pero los que hacen membranosas son generalmente asociados a condiciones socioeconómicas más bajas. Por lo tanto, hacen que su enfermedad sea más larga. ¿Por qué? Porque no se tratan, simplemente la dejan, y cuando ya están muy complicados, acaban en el hospital. Y pasa lo que les he dicho, ¿cierto? Las personas cuando tienen edema, y todo edema tienes que investigar. O sea, los edemas no se pueden dejar. Y lamentablemente lo que hacen los pacientes es que acaban y van a la farmacia. ¿Qué les dan? Furosemida. Les funden el edema, pero les funden 2, 3 meses y otra vez y estamos necesitando. Y es algo común, es algo que se ve rutinariamente. Y más en los membranosos. Entonces, cuando nosotros le hacemos los estudios, esto es una óptica, ¿no? Este es inmunohistoquímica y esta es electrónica. Lo ideal es que todo paciente pase por los 4 estudios. Lamentablemente son muy caros. La óptica la hacemos acá, pero no hacemos inmunohistoquímica. Mucho menos la electrónica. Entonces, para que ustedes tengan una idea, un estudio con inmunofluorescencia más o menos cuesta con 1000 soles, un poco más, un poco menos. Y si le pones electrónica, estás hablando de 2000 soles más o menos. Entonces, en teoría son 3000 soles, ¿ya? Que, como les digo, el seguro no los cubre porque no tenemos, o sea, no llevaríamos mucho tiempo. Y en MISA ni siquiera así. O sea, ni Lorena, no sé, ¿ustedes rotan en Lorena? No, ¿no? ¿O sí? No rotan, ¿no? En clínica van a ver que la patología que tienen ellos probablemente sea similar a la nuestra, pero ellos no tienen los medios, no tienen todo lo que nosotros tenemos. Los pacientes en general en el seguro se considera que tienen una mejor condición económica, ¿no? Algo mejor. Entonces puede, muchos no pueden, no puedo y lamentablemente se queda solo en la parte
de microscopía óptica, que te da una idea, sí, le puedes dar un tratamiento, sí, pero no puedes ver su respuesta. Aparte de que hay muchas homeopatías que migran, que cambian. Yo les explicaba a los chicos que han rotado que cuando nosotros recibimos estudios anatomopatológicos, no recibimos diagnóstico, o sea, no nos dan un diagnóstico, nos dan un patrón que se asemeja a tal patrón y nosotros buscamos o primario o secundario. Una membranosa, para saber si es primaria, les pides el clado ser. Si tiene eso positivo es primario, si tiene eso negativo es secundario. Entonces, es difícil buscar todos los secundarios. Y hay enfermedades que se llaman overlap, que son superpuestas, que tienen de lupus, que tienen de AR, que tienen vasculitis, entonces se llaman las overlap, que son más difíciles de diagnosticar y también tienen peor pronóstico, ¿no? Porque ustedes van a ver cuando hablan nato, cuando hablan neuro, que hay diferentes marcadores, diferentes niveles. El lupus, por ejemplo, es una que coge todo, y eso se llama multitarget, o sea, múltiples blancos, por lo tanto el tratamiento es multitarget. Pero también tiene acción. Lupus usan 2, 3 horas. En otros se usa 1 generalmente. Entonces hemos visto, miren la variedad. Si ustedes ven las enfermedades que dan vasculitis, neuropatía, son más o menos las mismas. Tienes, por ejemplo, de las más comunes, el lupus es la mamá de todos, ¿ya? Lupus puede esperar cualquier patrón, cualquier cosa. Es como el paciente que viene en Puerto Maldonado. Puede pasar lo que sea, puede encontrar cualquier cosa rara. No sé qué será, será la selva, el descuido, pero encuentras de todo. Las vasculitis también van ahí, no son tan comunes, pero van. Después, la R, aunque no parezca, sí es común, por eso es que nosotros no pedimos factor reumatoideo cuál, sino cuándo. Hay que gozar. El cuál es muy inespecífico. La diabetes también, es lo que les decía cuando han rotado, que la nefropatía diabética tiene un patrón estándar, o sea, más o menos parecido, ¿no? El tiempo, la clínica, el paciente. Ustedes los que han rotado se han visto los pacientes. Entonces, este es lo mismo, ustedes veían, tenían características epidemiológicas similares, ¿no? Eran pacientes de mucho tiempo, obesos, con malos controles, que tenían antecedentes de pie diabético, amputaciones, cegueras, todos más o menos bajo el mismo patrón, ¿no? Porque para que tú llegues a hacer una nefropatía por diabetes, algo más tienes. O es como les digo, el patrón típico del tiempo, el descuido, o algo más. Entonces, cuando tienes un paciente que hace algo fuera del patrón, tienes que buscarle otra causa. Les decía, ¿no? Un diabético, pero tuvimos un diabético de 7 años, 8 años, no cuadraba, ¿no? O sea, no iba con la típica. Por eso es que ustedes tienen que saber la historia natural, más o menos cómo se desenvuelve normalmente. Como les digo, bajo ciertos parámetros, los parámetros que pueden cambiar. La diabetes es una enfermedad que de por sí, no es que la diabetes sea una neuropatía, la diabetes enmascara. Entonces muchas veces piensan, este es diabético, pues tiene su neuropatía, y lo dejas. Y te das cuenta al final que tiene otra cosa más. Entonces, ¿qué es otra cosa más? Por ejemplo, si es una vasculitis, ese paciente puede morirse pero por una hemorragia alveolar. No se va a morir por la neuropatía diabética, se puede morir por una hemorragia alveolar. Siempre nosotros tratamos de llegar a la causa. Muchas veces no se puede llegar, pero en lo posible se trata de llegar a la causa, porque tú vas a tratar las complicaciones o la patología de la enfermedad. Si bien es cierto, por ejemplo, tenemos una chica que tiene, ¿qué cosa tiene esa chica? Tiene 30 y tantos años, y ha hecho un encefalograma renal 5 por, ¿qué acabó? Haciendo vasculitis. ¿Ya? Pero en algún momento es hiperglicemia. Entonces le dije, no, eso es por hiperglicemia, no es por hiperglicemia. Después tienes alfa-1-antitrypsina, por ejemplo, es común en los israelitas. Tienen una deficiencia hormonal. ¿Ya? Eso es parte, una deficiencia enzimática. La amiloidosis es común, ¿ya? Es básicamente secundaria. ¿Por qué es común? Por la T.
bueno, las anemias no son muy comunes. A enfermedades, bueno, a la cabeza, ¿quién tienes? Tienes las hepatitis, ¿no? La B y la C son las que más producen. Y en algunos casos los TORCH. Y en medicamentos, el que más produce, pero son básicamente algunos, son los contrastes y los AINE, ¿no? Entonces, los contrastes, lo que vienen diciendo, tú no puedes abusar de los exámenes auxiliares. Las tomos tienen una razón, tienen un sentido. Pues no es cosa que irradies por irradiar a todo el mundo, y mucho menos que le metas contraste. El contraste tiene sus complicaciones, ¿no? Desde falla renal aguda hasta glomerulopatía. ¿Son comunes? No. ¿De qué dependen? De la idiosincrasia. Porque que tú hagas alergia a un medicamento no depende, bueno, generalmente no depende de la dosis, no es algo que intoxica, no se la puede. La idiosincrasia, las alergias, en este caso, el contraste es por idiosincrasia. Ahora, el captopril, ya saben que produce falla renal aguda. Rifampicina se ve también en los pacientes con PV. La warfarina te da otras complicaciones, ¿no? Te da hemorragias más de neuropatía. Las hipertensiones, les he dicho que cuando nosotros hablamos de causa, cuando nos dicen ¿por qué su riñón se malogra? Te dicen que es por presión alta, y les he dicho que la presión alta es una consecuencia, rara vez es una causa. Entonces, para que tú hables de nefropatía o glomerulopatía por hipertensión es descargo, donde te has barrido todo, no has encontrado nada y has hecho una biopsia y no encuentras nada, podrías decir que es secundaria psiquiátrica, pero primaria no es. Y es de gente joven. Un viejito de 80 años nunca va a ser una falla renal por hipertensión. Por eso se llama hipertensión primaria esencial. En teoría no te va a producir una renal terminal. La secundaria, sí. La secundaria no es la causa. Lo más común es lo que dice acá, ¿no? Hipertensión renovascular. Ya que significa que tienes una estenosis de las arterias renales, que generalmente son congénitas o una obstrucción. Entonces son pacientes que hacen hipertensión jóvenes, 25 o 30 años. Llegan a los 40 y ya no, porque pasa lo mismo que pasa con los crónicos. Entonces, con los chicos de esta mañana hemos visto el señor de la UPO, ¿no es cierto? Entonces, la UPO es una neuropatía obstructiva. Causa más común, próstata. Entonces el señor tenía 7 de creatinina. Pero tú lo veías, el señor conversaba, hablaba. Si tiene 7, quiere decir que eso es crónico. Porque si es agudo con 7, empiezas a votar por castigo. En realidad no votan por castigo. Votarían por Asensio ahora, por el Chao, por cualquier salvaje. Esa es la causa. Entonces, cuando es agudo te descompensas rápido. Cuando es crónico vas, como que tu cuerpo se va adaptando. Vives intoxicado, en otras palabras. Entonces, tu clínica es diferente, ¿ya? Entonces ven que es un montón. Obviamente los medicamentos es fácil porque si no tomo warfarina, no tomo probenecid, no tomo rifampicina, no es psiquiátrico, no toma sales de oro, no toma litio. Los AINES, como les digo, tienen que tener algo más. La preeclampsia, eso sí, por ejemplo. Nosotros a los pacientes preeclánticos tienen que seguirlo, ¿ya? O sea, la parte de nosotros es seguirlo, porque la preeclampsia también predispone. Hay pacientes que están con preeclampsia y pasados los años hacen falla renal y vienen ya para dializarse. Cuando tú les preguntas es preeclampsia y lamentablemente les dices, ¿y lo han seguido después, la han seguido después de su preeclampsia? No. Entonces la preeclampsia implica seguimiento, es igual que la falla renal aguda, implica seguimiento porque podrían estar haciendo una complicación y eso, por ejemplo, preeclampsia tiene que ver con presión. Son pacientes que han quedado hipertensos y muchas veces o no les han explicado o el paciente no entiende. Muchas veces tú les explicas y no entienden. Entonces han recibido su medicación por un mes, 2 meses y han pensado que todo acababa ahí y se han desaparecido y nadie les ha explicado que requieren una preeclámptica, por ejemplo. Normalmente debería tener 2 años de control, ya para saber que esa preeclampsia no ha dejado secuela.
pero no sucede. Cuando pasa eso, un mes, 2 meses, se desaparecen, obviamente estamos preocupados en cuidar a sus hijos, y cuando llegan, después de 4 o 5 años, ya no tienen hijos, y ya no tienen nada. Normalmente son para dializar. Esto es para que ustedes vean, como les decía, ¿no? Si ustedes aprenden diabetes, van a tener trabajo, van a tener consulta, porque ahora la diabetes afecta a todo. ¿Ya? Antes, hace unos 15 años, esto iba primero y la diabetes iba al final. Y ahí esto se ha invertido, por eso es que la diabetes se llama es una pandemia metabólica. Cada vez hay más diabéticos, creo que estamos como en 300 millones, y de esos un alto porcentaje acaba siendo renal terminal. Y ese alto porcentaje genera gastos muy altos. Les he comentado cuánto cuesta uno de los nuestros, cuesta como 6.000 dólares mensuales. Es un montón de plata. Y si consideras, ustedes saquen su cuenta anual. En Cusco tenemos más o menos 300 que reciben diálisis de nosotros. El MINSA debe estar por ahí más o menos, 300. Si consideras a Bancay, porque Bancay ya tiene diálisis, irás en unos 70. Entonces, en la región, fácil tienes 1.000 pacientes recibiendo diálisis. Entonces, en Irario, en cuentas, si tienes 1.000 mensuales y te cuesta 6.000 cada uno, son 600.000. Una burrada de plata. Y con 600.000 podría hacer maravillas en la parte preventiva. Pero, como digo, lamentablemente, los brillantes que dirigen bueno, en nuestro caso, se llama YETSI, que ve tecnología y medicamentos. No hacen economía hospitalaria, porque esa es otra cosa. Si hicieran eso, probablemente se invertiría. Esto, obviamente, no tiene que ver con nosotros, ¿no es cierto? No tiene que ver con dieta, no tiene que ver con comida, es propio de cada persona. La vasculitis, tú has nacido con tu vasculitis, tú has nacido con tu lupus, son cosas que no podemos evitar. Se pueden reducir algunos riesgos, sí, pero la diabetes y la hipertensión necesita lo típico, ¿no? Lo que van a oír como vaporreto, porque para mí es vaporreto. O sea, cambios de vida saludable, ejercicio, está bien, o sea, sí es lo que se debe hacer, es lo que deberíamos hacer todos, pero eso implicaría otras cosas. Implica, por ejemplo, si tú quieres hábitos saludables, ¿qué tendrías que tener? Gente con buenos ingresos, para que no se llenen de carbohidratos. O sea, a ustedes mismos, ¿no? A ustedes cuando almuerzan en la universidad, ¿qué les dan? Un montón de harina, ¿sí o no? Y así de carne, como para decir, bueno, acá hay carne. Y ensalada, bien, y eso. Entonces, pero eso es ustedes por una cuestión laboral, una emergencia, digamos. Fundamentalmente hay personas que toda su vida es eso, ¿no? Su alimentación es eso. Actividad física, y aquí implica gimnasio. ¿Qué significa? Dinero. ¿Todo el mundo tiene dinero? No. ¿Qué significa tiempo? Las personas trabajan en 2 o 3 sitios. ¿Tienes tiempo para hacer ejercicio? No, tiempo. ¿Tienes ambientes o zonas donde puedas hacer ejercicio gratis? En el Cusco, apenas las calles, ¿no es cierto? La vía expresa donde puedes correr, pero no tienes más. Entonces, eso de vía saludable implica muchas cosas. Entonces, por ejemplo, partiendo las comisarías, todos los países gorditos, ¿no? Chanchitos. Dime una comisaría que haya un gimnasio. En un sitio donde tú puedas hacer, por ejemplo, el seguro hace muchos años tenía gimnasio. A no sé quién se le ocurrió la brillante desmantelar. Entonces, eso, por ejemplo, debería hacerse. Si tú quieres hacer prevención, es decir, bueno, ¿saben qué, señores? Tienen el gimnasio y ustedes me van a hacer gimnasio. Ustedes van a ir a picar su tarjeta a 7 de la mañana y van a hacer de 7 a 7 y media. Si no hacen es falta. Eso sería. Eso es lo que tendríamos que hacer si quieren tener vida saludable, ¿no? Y obviamente la chatarra, que como les digo, es mucho más barato comprarte una hamburguesa que comprarte una ensalada. Aparte que la hamburguesa te viene y la ensalada necesitas tu plato, ¿no? Entonces eso tiene que ver con prevención, ¿ya? Porque lamentablemente no se puede hacer nada por todas esas cosas, ¿no? Es limitante por el tiempo, por el precio. Entonces, las glomerulopatías estas son las más comunes. Entonces, como dije, cambios mínimos es la más benigna. Sin embargo,
los cambios mínimos predispone. Así que es como que yo les decía a los chicos que han rotado, que la lesión renal aguda, independientemente del grado, te predispone a fallar renal crónica en el tiempo que tienes la tendencia. Si eres diabético y has hecho lesión renal aguda, tus probabilidades de aumentar son más altas. Entonces, a cambios mínimos se ha visto que hace eso, predispone. Como dicen, 80% en los niños, básicamente son infecciones, antiinflamatorios, linfomas. Las infecciones respiratorias son controlables, sí. Ahora hay menos, sí. Porque ya no hay tanto como antes. Entonces, ¿qué produce? Linfocinas, que tienen afinidad a las células germinales y producen fusión, una fusión de fotosíntesis. De hecho, cuando se altera esa barrera, se produce la proteína. Entonces, tiene que ver con la integridad de las tres. Manifestaciones, nefrótico es lo más común, con todo lo que tiene nefrótico. Hiperuremia, dislipidemia y edema. Y el microscopio óptico es normal, por eso se llama de cambios mínimos. No vas a encontrar nada. Comparado, por ejemplo, con la focal segmentaria, donde hay engrosamiento de las asas capilares, hialinosis, fibrosis. Por eso es que es importante la anatomopatología. La edad te da una idea, ¿ya? Pero, o sea, no vas a decir que un viejito de 70 años tiene un cambio mínimo. Puede tener, no es que no tenga, pero el porcentaje es mínimo, es lo mínimo, lo último que vas a sospechar. Como en un niñito de 10 años no vas a pensar que es una focal segmentaria, ¿no? Por la edad. Entonces la membranosa, como decía, es la causa más común en adultos. La postinfecciosa es beta hemolítico, estreptococo beta, que es básicamente también de niños, por lesiones respiratorias o cutáneas. Ahora ya no se ve mucho. Antes sí se veía más. En NISA tiene más de esto. Nosotros no tenemos mucho. Es raro, nosotros no tenemos mucho de esto. ¿Qué más? Todos tienen monocomplejos, pero depende de dónde, ¿no? Epiteliales, glomerulares. Y si existen estos patrones. Entonces, esto ya ustedes lo van a ver básicamente cuando hagan clínica. Y lo que nos interesa es esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un cuadro donde dependiendo de la enfermedad tienen ciertas alteraciones. Entonces, hay consumo de complemento, hay nefrótico, nefrítico, y eso te ayuda. Por eso digo, solamente por edad, tú puedes suponer chiquito, cambios mínimos generalmente. Membranosa masiva, perdón, edema masivo en la sarca, generalmente membranosa. Focal y segmentaria en personas entre 40, 30, 40, y que es rápido. El problema de la focal y segmentaria es que rápido se puede llevar tu ritmo. En 3 meses te puedes quedar sin ritmo, más o menos. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Ahí está, por ejemplo, la postinfecciosa que te da nefrítico más que nefrótico. Los nefróticos son cambios mínimos, la membranosa, la focal, la postinfecciosa, nefrítico casi siempre porque hacen hematuria, hacen hipertensión y hacen falla renal. Y la IgA que es mixta, es mezcla de ambos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque hacen hematurias recidivantes. Esa es la diferencia con los con la IgA. Entonces, el síndrome nefrótico, como les dije, ¿qué tiene? Proteinuria, o sea, acá está como que invertido, ¿no? El edema es consecuencia de la proteinuria, no, sería al revés. La proteinuria produce hipolinemia, produce edema y produce hipercolesterolemia. Todo paciente nefrótico tiene hipercolesterolemia, ¿ya? Y son altas. Normalmente un valor de colesterol debe ser más de 100, no más de 150, es el estándar. El paciente viene con 400, 500. Un LDL debe ser estándar, menos de 100. Ellos vienen con 300. Triglicéridos 400. Entonces, si encuentras eso, es que algo está pasando, ¿no? Y eso es cuanto más alta sea la proteinuria, más marcada es la dislipidemia. Y la dislipidemia, ¿qué te puede producir? Lo que te dan los strokes y los infartos. Estos pacientes pueden hacer
un problema neurológico. O sea, podrían debutar con un DCB, por ejemplo. No hemorrágico, obviamente, sino isquémico, por la insuficiencia. Entonces, al final, ¿qué sucede, no? Cuando se lesiona el glomérulo, porque eso es lo que hace el nefrótico, como inicialmente es glomérulo, después se va a barrer todo lo demás, pero inicialmente es glomérulo, produce aumento de la permeabilidad, ¿no? Porque lo que hemos dicho, se pierden las uniones, el endotelios se altera, la membrana se altera. ¿Y qué pasa? Si yo tengo huecos por todo sitio, mi albúmina se va a caer. Voy a tener proteinuria. Si tengo proteinuria, va a bajar mi presión oncótica, que es la que mantiene mi agua en su sitio. O sea, y eso va a producir disminución del retorno, aumento de la reacción de sodio. El sodio va con el agua. Los nefróticos aumenta su reacción de agua, perdón, de sodio. Al aumentar su sodio, jalan agua. Y finalmente produce aumento del intersticio. Entonces, ¿qué quiere decir el nefrótico? El edema, que el agua está fuera de la célula. Porque si ustedes se acuerdan, todo el agua debe estar dentro de nuestra célula. Lo que está afuera es el vascular, que no es más de 4 litros, que es el estándar, y el intersticial, que es mínimo. Todo el agua debe estar bien. Ya, entonces en líneas generales